En primer lugar, agradezco la invitación para inaugurar el Congreso CIAMT 2020, contestando a las preguntas que se plantean en este panel inaugural. En primer lugar, se nos pregunta por los retos y los problemas que hemos tenido institucionalmente en el caso de la COVID-19. Entonces, conviene comenzar por recordar la cronología de la pandemia, en este caso en España y más concretamente en la Universidad de Salamanca. El 11 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid cierra sus centros educativos. Hay que recordar que Salamanca está como unos 200 kilómetros de Madrid, ¿no? Entonces, el 12 de marzo de 2020, a partir de las 3 de la tarde, la Universidad de Salamanca, por decisión del rector, suspende su actividad presencial. El 13 de marzo de 2020 se suspende la actividad presencial del resto de las universidades de Castilla y León, y el 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España ya decreta lo que es el estado de alarma en todo el país. Entonces, la Universidad de Salamanca, pues ante esta situación se adaptó. ¿Y cómo se adaptó? Bueno, pues cambiando su modalidad presencial por una modalidad online. Nos fuimos online como todas las universidades porque esa actividad presencial había quedado cortada. Y si la universidad se adapta, ¿cómo se adapta a su comunidad? Que es lo importante. Bueno, pues una comunidad de la Universidad de Salamanca se adaptó, pero a unos ritmos diferentes. Por un lado, hubo profesores y estudiantes que prácticamente a las 24 horas de haber decretado ese cese de actividad presencial ya estaban normalmente en una actividad plenamente online, transformada de una manera más o menos adecuada, pero con una actividad, digamos, casi normal. Hubo otros compañeros que, por el contrario, se adaptaron más lento. Les costó a lo mejor unas semanas el poder coger ese ritmo, el poder enterarse o salir del shock que supuso ese confinamiento, incluso porque también había problemas de salud dentro de nuestra comunidad. Pero también hubo compañeros que realmente se vieron desbordados por esta situación. Entonces, este fue uno de los grandes problemas, ¿no? Esa disparidad que quizá no sea muy significativa desde el punto de vista numérico, es decir, porcentualmente la mayoría de nuestra comunidad universitaria quedó adaptada, pero sí que hubo personas que realmente les costó y tuvieron de alguna manera una incidencia en el aprendizaje de sus estudiantes. Pero quizá el problema que más conmoción causó ya no fue tanto el decir vamos a hacer una actividad de educación, de aprendizaje online, sino fue cuando, por la extensión del confinamiento, hubo que hacer evaluación online. Claramente la evaluación se convirtió en la tormenta perfecta. Nadie la quería, pero había que aceptarla. Entonces, de alguna manera, ese fue el gran reto, el poder evaluar en online. Con respecto a las estrategias, bueno, pues claramente en el mes de marzo pasamos a una formación online y el gran objetivo es que, bueno, ya según se fue extendiendo ese periodo de confinamiento, había que concluir ese curso académico 2019-2020. Y lo que tuvimos fue un cambio de docencia presencial a docencia online, pero realmente una docencia online que no estaba planificada. Realmente el semestre ya estaba en curso, además se habían planificado las clases presenciales, con lo cual había que hacer una docencia no presencial, pero de emergencia. Es decir, teníamos que digitalizar lo que ya estaba diseñado. Eso fue, de alguna manera, la prioridad número uno. Había que concluir ese curso y también en esa digitalizar lo diseñado estaba la evaluación, estaba el cómo evaluar, como comentaba anteriormente. Esto se consigue, hemos cerrado el curso 19-20, hemos conseguido que nuestros estudiantes no pierdan esa oportunidad, no vean de alguna manera afectado su futuro. Pero la pandemia no ha desaparecido, la enfermedad está aquí, está golpeando otra vez muy duro, con lo cual tenemos una nueva realidad en el curso que ya estamos en marcha, estamos en el primer semestre del curso 2020-2021
Y volvemos a tener esa situación, una situación donde tenemos docencia presencial y docencia online, que se va a mezclar, que vamos a tener situaciones híbridas, donde en todo caso necesitamos una docencia no presencial que sea planificada. En el caso de que cuando llevamos aparte de docencia no presencial, ¿no? Vamos a hacer una semipresencialidad, una presencialidad segura, según las universidades, donde lo que se está intentando es aprovechar el aula todo lo que se puede, pero con reducción de personas en el mismo espacio, con distancias de seguridad. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una planificación. No estamos ya en una situación del mes de marzo en el cual nos pilla a todos con el pie cambiado, ¿no? Aquí ya lo sabíamos que la situación era incierta, pero, por lo tanto, necesitamos que en esa docencia no presencial sea planificada y, por lo tanto, tenemos que diseñar para lo digital. Ese es el gran reto ahora mismo. En lugar de diseñar para una situación en la que yo voy a tener a mis estudiantes cara a cara, pues tengo que ir a una situación en la que tendré estudiantes cara a cara, estudiantes online, o irán rotando. Para los pilares que utilizamos en la Universidad de Salamanca para llevar a cabo esta adaptación, pues claramente fue contar con recursos de información, reforzar nuestra tecnología, tener una buena colaboración entre instituciones y, sobre todo, la formación de nuestro profesorado, ¿no? En cuanto a la información y recursos, bueno, pues ha ido evolucionando desde una página muy rápida que se hizo en un día donde se colocaron recursos para la comunidad hasta un portal que tenemos ahora mismo de formación e innovación, que además contempla que todos los estamentos de la comunidad universitaria tienen que estar reflejados. Los profesores, el PDI, lo que llamamos en España el PDI, el personal docente investigador, el personal de administración y servicios y los estudiantes, porque todos tienen alguna vinculación con el proceso de docencia. Estudiantes y profesores son los protagonistas, pero también necesitamos a los técnicos de apoyo. En cuanto a los refuerzos tecnológicos, pues claramente el ecosistema tecnológico había que reforzarlo, tanto desde el punto de vista del hardware, con lo cual había que meter más servidores, más espacio, pero también desde el punto de vista de software había que dar lo que es acceso remoto a las aulas de informática, por ejemplo, había que potenciar el almacenamiento ilimitado en la nube, había que cambiar el campus virtual, había que potenciarlo. Se tiene que trabajar más en la nube desde el punto de vista ofimática, con suites como las herramientas de Google o Microsoft 365. Había que trabajar mucho con los sistemas de videoconferencia. Los sistemas de videoconferencia se han convertido de alguna manera en la extensión de nuestra presencialidad. Entonces teníamos que tener una serie de herramientas administrativas y docentes desde el punto de vista de la videoconferencia. Nosotros en la Universidad de Salamanca tenemos ahora una oferta de 4 herramientas institucionales: Zoom, Google Meet, Blackboard, Collaborate Ultra y Microsoft Teams. Teníamos que utilizar nuestro repositorio para poder ir almacenando todos esos recursos que se están generando y, sobre todo, lo más importante, y aunque sea casi un oxímoron, el refuerzo tecnológico viene por la importancia del factor humano. Nuestros técnicos, nuestro servicio de informática ha sido fundamental para cuidar que todo ese ecosistema estuviera siempre listo y en funcionamiento. Muy importante también ha sido la colaboración entre instituciones, especialmente dentro de nuestra región, nuestro gobierno autónomo, que tiene de alguna manera las competencias de educación transferidas. Somos 4 universidades públicas que hemos trabajado de forma conjunta, colaborando, creando documentos, que luego han servido incluso para todo el país o para otros países como referencia. En este caso estoy hablando de la guía de recomendaciones para la evaluación online de las universidades públicas de Castilla y León, en la cual los 4 delegados de los rectores para la docencia virtual de la Universidad de Burgos, de León, de Salamanca, de Valladolid, trabajamos codo con codo para tener una guía de referencia que ha sido muy, muy, muy importante para todo nuestro profesorado y también para muchos compañeros, no solamente en España. La formación, por supuesto, había que formar. Y además si no teníamos presencialidad, nuestros cursos de formación del profesorado estaban muy ligados al ir al aula, a tener grupos pequeños, sesiones de 2 días para dar cursos de unas 8 o 10 horas, y eso no podíamos hacerlo, había que pasar a un formato online mucho más inmediato. Entonces el webinar se convirtió quizá en una herramienta de urgencia, en algo que nos permitió formar a muchos compañeros en un tiempo récord,
llegando y además manteniendo esos recursos como de consulta una vez que quedaban hechos. Pero luego también hemos evolucionado, hemos incorporado el concepto de microaprendizaje a través de píldoras NUC, que van a poder conformar cursos de formación online tipo SPOC para que el profesor los pueda ir haciendo conforme a sus necesidades. Bueno, en cuanto a competencias, yo creo que el tema de las competencias que necesita toda nuestra comunidad, pues tiene que haber mucho que ver con la alfabetización digital, ¿no? Necesitamos tener unas competencias digitales fuertes, bien asentadas. Y aquí, bueno, pues hay que hablar de las brechas digitales. De alguna manera hay unas brechas de acceso y de uso que se han dado, que quizá no tenga que ver tanto con las competencias, porque al final las brechas de acceso y las brechas de uso lo que nos está indicando es que hay una falta, hay una carencia de equipos, quizá por la situación en la que el confinamiento pilló a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria en otras ciudades, en domicilios que no eran los habituales, perdieron esa capacidad de conectividad que puede dar una gran ciudad o sus dispositivos. Pero realmente lo preocupante aquí son las brechas también de competencia, es decir, cuando tú te enfrentas, y sobre todo desde el punto de vista del profesorado, al tener que cambiar la forma en la que das tus clases y necesitas, bueno, pues tener unas competencias de uso digital, poder crear videoconferencias, poder trabajar bien con ficheros, crear recursos digitales, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Pero no puedo dejar de mencionar realmente que esto no es solamente una cuestión de tecnología. Es decir, realmente las competencias que necesitamos no se resumen en vamos a centrarnos solamente en el aspecto digital, que es muy importante. Hay también claramente una brecha en las metodologías docentes. Para una gran parte de nuestro profesorado, realmente enfrentarse a tener que cambiar su forma habitual de dar las clases y de evaluar resultó muy chocante, resultó algo incluso a veces traumático. Entonces realmente aquí lo que nos tenemos que plantear y hacer autocrítica es que hay una brecha en la metodología docente. Necesitamos formar a nuestros docentes en cómo afrontar o cómo introducir esas tecnologías en el día a día de su docencia, que no significa que las tecnologías sean lo principal, lo que significa es que tenemos que saber integrarlas, tenemos que saber sacarles provecho. Entonces las decisiones metodológicas siempre deben prevalecer a las tecnológicas y no al contrario. Si nosotros pensamos que vamos a solucionar todo este problema simplemente con introducir más tecnología, introducir más software, introducir servidores más potentes, estamos muy equivocados. Realmente hay que saber utilizarlos, hay que integrarlos en nuestro día a día docente. Con respecto a qué puede quedar después de todo esto, creo que en general se necesita una transformación digital real y efectiva de las universidades. Nos hemos enfrentado a una situación, o nos estamos enfrentando, es que no ha pasado, a una situación que es complicada, compleja de gestionar y en la que nuestra apuesta por la transformación digital quizá pueda haber quedado un poco en entredicho porque no ha sido tan eficiente como nosotros pensábamos, no la teníamos tan madura. Entonces realmente tiene que haber un factor estratégico y de liderazgo de los equipos rectorales de las universidades para construir una universidad que no tiene que ser digital porque nuestra sociedad es digital, pero sin olvidarse de la parte humana. Tiene que ser inclusiva, participativa y eso tiene que llevar a realmente que la tecnología se ponga al servicio de las personas. Por otro lado, creo que sería muy importante mantener una reflexión de todo lo que está sucediendo y entender que las claves de una política digital, de esa transformación digital que estamos hablando, están en ofrecer nuevas posibilidades y formas de aprendizaje, no en la tecnología por la tecnología. Entonces, quizá una de las cosas que debe quedar después de todo esto es una comprensión de qué significa la tecnología para el aprendizaje. Y por lo tanto, deberíamos ser capaces de definir nuevos modelos en los que lo presencial y lo virtual se integren de la mejor manera posible para
el aprendizaje de nuestros estudiantes. Dejar de una vez de hablar de este título es online, semipresencial, presencial, no. Yo tengo unos objetivos de aprendizaje y utilizo todos los recursos que están a mi mano para sacar provecho. El aprendizaje cara a cara presencial es muy rico. Si lo enriquecemos más con tecnología, mucho mejor. Habrá veces que sea todo lo contrario, tengamos un formato que es más digital, es más online, porque lo de las circunstancias, en el cual, si pudiéramos incorporar alguna parte presencial, le daríamos a más riqueza. Es decir, debemos integrar esa parte presencial, esa parte virtual, para realmente magnificar los objetivos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes.